Spider-Man, el Hombre Araña, el Spider-Man o Peter Parker. ¿Significan algo para ti estos nombres? ¿No es así? Para una inmensa cantidad de personas a lo largo del mundo también. Y con la última película del personaje, Spider-Man No Way Home, nos dejó a todos sin palabras. Hace ya casi 5 meses desde su estreno, estando el arácnido en su punto más alto en cuanto a grandeza e impacto en el ojo público. Y dejó algo claro, no tanto en la industria del cine, sino del entretenimiento entero. Que más que una película pareciese una especie de macro suceso importantísimo del cual todo mundo estará hablando. Pero, ¿por qué? ¿Por qué produjo esta película? ¿Por qué Spider-Man? ¿Cuándo fue el punto en el que el simple hecho de mencionar el nombre Spider-Man significase algo reconocible para todo el mundo? Un superhéroe, un símbolo, una película que aún en época de pandemia tumbó las plataformas de los cines para su preventa, agotando asientos y funciones de manera enfermiza, además de provocar peleas por los boletos en Cuernavaca. No mames. Aunque para llegar a una respuesta a esta pregunta tendremos que darle un pequeño análisis a la historia de este personaje. Y no me refiero a su historia dentro de los cómics, sino en nuestro mundo fuera de la ficción. Y si es la primera vez que consumes mi contenido, yo soy SandroxLR y este es el análisis del por qué Spider-Man No Way Home nunca debió de existir, pero lo hace. Póngase verga, amigo, que empezamos. Vamos a retroceder como si fuésemos una máquina del tiempo a los años 90, más específicos al año 1994. Época en donde los superhéroes estaban viviendo su momento de oro en el formato de las pantallas chicas, ya habiéndose asentado en la industria como los recursos número 1 del entretenimiento de la chaviza de ese entonces. Ay, qué bonita época. Donde surgieron series de televisión animadas más influyentes en ese momento y trascendentes hasta nuestros días, como lo fueron Los X-Men, I'm Vengeance, la serie animada, o Spider-Man. ¡Ah! Es imposible no amar esta intro, por Dios. Sería que a pesar de tener sus años, aún es completamente común que la gente la elija como una de las mejores series animadas del Hombre Araña. Además de la serie de Spectacular Spider-Man, envejeciendo en ciertos aspectos de manera sublime con personajes entrañables, tramas y conflictos bastante funcionales a los cuales Peter Parker tenía que resolver en su vida diaria, además de infinidad de villanos a los cuales Spider-Man tenía que vencer. Cosas en las cuales llega hasta superar perfectamente a series actuales del amigable vecino como Marvel Spider-Man. Esa mamá. Esta serie, queramos o no, se convirtió en un estandarte para el rumbo que llevaría el personaje a sus años posteriores, aunque eso no fue un aspecto exclusivo de esta serie, ya que la mayoría de las series exitosas de ese periodo de tiempo sirvieron como una especie de material de referencia para proyectos futuros de cada empresa. Aunque por si no lo saben, Marvel económicamente no le estaba pasando muy bien por allá por el 1999, que nosotros le estábamos disfrutando bastante con sus caricaturas, pero ellos la estaban sufriendo, teniendo un montón de conflictos monetarios, hasta el punto de ofrecer la licencia de los derechos cinematográficos de Spider-Man a Columbia Pictures. Sony disfrazado, pues. Y, oh Dios santo, la historia hubiera cambiado muy drástico si no hubiese pasado esto. Tan diferentes hubieran estado las cosas como si a México, en vez de conquistar a los españoles, los hubieran conquistado los japoneses. Aunque esta venta de licencia para nosotros como público no serían malas noticias, porque si no hubiese sido este acuerdo entre Marvel y Sony, nunca hubiésemos tenido al Hombre Araña. La saga dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Tobey Maguire llegó a romper la barrera del género de superhéroes en la gran pantalla, siendo sin duda una de las películas que inconscientemente fueron dirigiendo a la industria del cine a lo que es nuestra época actual,
que personalmente me gusta llamarle la época del cine moderno de superhéroes. Porque si la caricatura de los 90s tenía todo, esta película tenía muchas cosas buenas e incluso muchas inspiraciones en esta, además de los cómics. El Peter Parker desarrollado de forma más natural en el cine, los mejores villanos, el sentido de la responsabilidad aún más fuerte que nunca. No lo olvides, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Temes acaso que me convierta en un criminal? Un traje increíble, siendo el primer intento de recrear a Spider-Man en la vida real. Corrijo, primer intento con éxito de recrear a Spider-Man en la vida real. La película aparte nos trajo al Peter Parker que a mi parecer más identifica lo que es no tan solo ser un héroe, sino ser Spider-Man en específico, ya que obtiene sus poderes de la nada, los usa de una mala manera y sufre las consecuencias por ello perdiendo a su tío Ben. Todo en tan solo el inicio de su primera película, teniendo un impacto en Peter tan alto que utiliza este suceso como detonante para ser una mejor persona, con una necesidad pura de hacer el bien y ayudar a los demás. A lo largo de sus 3 películas, claro que cometiendo errores como en su tercera entrega, pero de los cuales aprende al final del día, algo de lo cual notamos totalmente en No Way Home con su regreso. La noche en que murió Ben, encontré al hombre que creí que lo había hecho. Lo quería muerto. Se me cumplió lo que deseé. No me hizo sentir mejor. Es increíble ver en retrospectiva que este Spider-Man fue por mucho tiempo el único Spider-Man que hubo en los cines, cuando todavía no existía el concepto de un universo cinematográfico o un multiverso, ni tan siquiera el de un reinicio del personaje en el cine, como ocurrió en 2012, cuando conocimos al sorprendente Hombre Araña. La saga de Spider-Man más polémica de todas por excelencia, dirigida por Mark Webb. Que no le quite que fuese una buenísima propuesta con un potencial tremendo en cuanto a contar algo que la diferencie de la saga anterior de películas. Algo que no podemos dejar pasar primeramente es el hablar de los 2 trajes que tuvo, siendo el primero una reinvención nueva del traje, justo como lo hicieron con el de Tobey, pero más oscuro, con lentes amarillos y tenis deportivos para la chaviza, del 2012. Que en su segunda película sería reemplazado dándonos a conocer este traje estilizado y sencillo que todo mundo quiso. Muy parecido al de Tobey, pero con los ojos más redondos, siendo uno de los tantos favoritos de los fans por ser uno de los trajes de Spider-Man más apegados a la apariencia regular que suele tener en los cómics. Ahora, hablando acerca del Peter de Andrew Garfield, debido a que por lógica ya existía la saga de Sam Raimi, tenían que hacer unos cuantos cambios para hacer este Peter diferente y distinguible a la versión de Tobey, haciendo ser a este Peter Parker mucho más emocional, pasional, algo rebelde y hasta rencoroso, pero sobre todo irresponsable a lo largo de sus 2 películas. Algo que a mi parecer es lo que lo hace muy interesante y hasta mucho más creíble que la versión de Tobey, ya que tener ese corazón de oro que tenía el Peter de Tobey es muy difícil de tomar como realista, pero eso también era precisamente lo que lo hacía ser Spider-Man, un efecto tipo Superman, al tener un poder superior sobre todos los demás y asimismo poseer la fuerza de voluntad de utilizarlo de manera correcta para ayudar a los que lo necesiten. Con el Peter de Andrew, por su parte, él quiere saber más de sí mismo y quién es en realidad, no tanto preguntarse la cuestión de si ser o no ser un héroe. Un enfoque que era más apegado a la anterior saga de películas. Aquí él está a gusto siendo Spider-Man casi que de principio a fin. Lo que él busca es descubrir por qué está en su situación, por qué no tiene padres, por qué sus padres lo abandonaron. Por no mencionar que momentos después trágicamente muere el tío Ben. Sí, se nos vuelve a morir el viejo, pero de distinta manera, motivando igual a este Peter a ser Spider-Man, aunque pésimamente ejecutado, ya que la trama de Peter buscando al ladrón se termina quedando incompleta.
ya que la propia película introduce al lagarto demasiado rápido y mágicamente hace que Peter se olvide completamente del ladrón. Y por qué no, también la peli se esperanza a que tú también como espectador te olvides. A esto sumarle que desde cierta parte de la saga, entre mitades de su primera película y durante toda su segunda película, pone en foco principal de la historia la relación de Peter con Gwen. Lo cual no es malo y en su gran mayoría está bien planteado, excepto unas cuantas cosillas. El Peter puso así, donde puso el ojo, puso la bala. Todo bien pinche raro escrito este Peter, buscando hacer lo que quiere, obtener lo que quiere, aunque lo tenga o no lo tenga a su alcance, tanto que hasta en cierto punto desea dejar de acatar su deber como defensor en Ecatepec, York, como Spider-Man en The Amazing Spider-Man 2 para irse con Gwen a Europa. Así es, irresponsabilidad pura y dura, que ya hasta ni siquiera debía de seguir estando con Gwen para protegerla, como le prometió al Capitán Stacy que lo haría. Algo parecido que sí hizo el Peter de Holland con Michelle en No Way Home. Peter 1, no manches, mis respetos. Y al final, ¿cómo acaba nuestro irresponsable Peter 3? Con la muerte de Gwen, siendo su muerte lo que termina por destrozar a este Peter. Peter tuvo muchas, demasiadas oportunidades para que eso no llegase a ocurrir. Hasta de cierta manera lo intentó tratando de separarse de Gwen, pero al final fue en vano. El personaje en ese momento lo sabe que pudo haber evitado que Gwen corriese peligro, que pudo haberla salvado. Si hubiese hecho las cosas correctamente, pudo haber evitado su muerte, terminando causando 2 muertes de 2 de sus seres queridos que más le importaban. Madres, qué triste. Lo cual llega a ser bastante realista, o si no, muy impactante para el espectador, porque desgraciadamente pueden ocurrir este tipo de cosas, que por una toma de decisiones errónea pueden llegar a pasar sucesos como este, porque a diferencia de la causa de la muerte del tío Ben, siendo completamente indirecta, Gwen fallece por culpa directa y exclusiva de Peter. Esto le da un peso enorme a este Spider-Man, ya que el Spider-Man de Andrew es el único en el cine que hasta el momento ha llegado a perder a su pareja y sufrir las consecuencias de ello. Estas llevándole a un punto no tan bonito de su carrera como Spider-Man, donde dejó de medir la fuerza de sus golpes, como pronunció en su regreso en No Way Home. Y yo perdí a Gwen, ella era mi MJ. No pude salvarla, ni jamás me voy a poder perdonar por eso. Pero seguí adelante, he tratado de avanzar, de mantenerme como el amigable Spider-Man, porque es lo que ella hubiera querido, pero en algún momento dejé de medir mis golpes. Me llené de ira, de amargura. Y no quiero que tú termines como yo. Aunque al final obteniendo su redención. Todo por conocer a sus 2 versiones de universos alternos y además salvando a MJ. Lo cual literalmente fue un golpe en el alma para este personaje. Este tipo de cosas son las que hacen que para mí, al menos el Peter de Andrew no sea el mejor Spider-Man, pero que sí sea el más único en cuanto a comportamiento y a toma de decisiones. Rebominando un poco en los años entre 2014 y 2015, donde estarían planes de Sony hacer más películas de la saga Amazing con Andrew, después del lanzamiento de la segunda entrega, cosa que no pasó. La recaudación de la película no daba indicios de que fuese una apuesta segura para Sony de continuarla, perdiendo así la oportunidad de hasta a lo mejor ver esta versión de Spider-Man dentro del ya consolidado universo cinematográfico de Marvel, lamentablemente. A lo que la misma Sony, ya habiendo superado el amargo sabor de boca que les habría dejado la cancelación de la supuesta de Amazing Spider-Man 3, buscaría la ayuda de Marvel personalmente. ¿Para qué? Me preguntarás. Para introducir su personaje de la manera que fuese a este dichoso universo cinematográfico, aun si fuese un reinicio más. La saga del Spider-Man del MCU. Escúchame. Tienes un don. Tienes un poder. Y un gran poder
siempre conlleva una gran responsabilidad. Nuevo actor, nueva trama, nuevo traje, nuevo Spider-Man. Ya para el año 2016 las cosas cambiaron un poco. Ya veníamos de haber tenido 2 Spider-Man en total en el cine. Ya nos era familiar la sensación de ver al Hombre Araña con diferentes caras. Además del propio universo cinematográfico estar bastante avanzado en cuanto a su historia y personajes. Queramos o no, esto afectó de cierta manera el recibimiento que tendría Tom Holland con su interpretación de Spider-Man. Había muchísimos fans indecisos acerca de qué pasaría con él. ¿Qué dirección le daría Marvel al personaje ahora estando en sus manos? Ya saben, la sensación completamente natural de escepticismo cuando se confirma un reboot, ya sea de una saga entera o un personaje. Llegando de la noche a la mañana el dichoso tráiler de Civil War, donde nos mostrarían por primera vez solo un pequeño fragmento de él. La escena donde le quita el escudo al Capitán América, donde para qué mentir nos volveríamos todos locos. Por fin estaba de vuelta al pinche chamaco, que antes no se veía tan chamaco. Si vamos a hablar hasta ahora de la trilogía dirigida por Jon Watts de Tom Holland como protagonista, es inevitable dejar a un lado hablar del MCU, ya que de primera mano forma parte de este mismo, por lo que todo lo que ocurre en sus películas tendrá obligatoriamente que ver con los demás personajes pertenecientes a este universo. Eso ya todos lo sabemos, pero es solo un recordatorio. Más que nada porque su historia es completamente distinta a lo que estábamos acostumbrados de ver con Spidey en el cine. Su primera aparición siendo Capitán América Civil War, ya para después verlo en sus propias películas en solitario. Este Pedro Benjamin Tilín Generación Z Parker personificado por Tom Holland es todo un caso de análisis. El más joven de todas sus versiones, y si el Peter anterior de Andrew Garfield ya era diferente en cuanto a personalidad, este es diferente en cuanto a toda su historia de origen. Porque irónicamente no conocemos tanto del origen del Peter de Tom Holland. A lo mucho en su plática que tiene con Tony en Civil War, donde sabemos que tan solo llevaba 6 meses siendo Spider-Man. Momentos después Tony le hace la pregunta más inteligente que le han hecho a este güey en su vida: ¿por qué hace lo que hace? A lo que el Pedro responde que siempre ha sido él mismo y que como él posee superpoderes y los demás no, siente la necesidad de ayudar a esa gente sin poderes. Completamente diferentes sus motivaciones a los Spider-Man anteriores, tanto que hasta al parecer hay migajas de referencias de que existió, pero no se le toma relevancia alguna al tío Ben, siendo en teoría su única figura paterna o familiar su tía May. Esto le jugó demasiado en contra al personaje, al menos en sus primeras 2 películas, Homecoming y Far From Home, debido a que Marvel no le tomó en lo más mínimo de importancia al tan siquiera dejarnos en claro cómo fue que obtuvo sus poderes, algo que se puede omitir perfectamente y no hay problema, sino el no dejar en claro sus motivaciones que lo llevan a ser el héroe de la gente, sino que solo parece como si solo se tomase en cuenta para su desarrollo todos los sucesos y experiencias que le ocurren a Peter una vez introducido como personaje en el MCU para adelante, como si no tuviese pasado. Y se siente raro, ya que en su primera película, Homecoming, aprende varias cosas a lo largo de la película, lo principal siendo el que tiene que valerse por sí mismo. En un inicio Peter está deseoso de ser un héroe de valor, pero le queda aprender a la mala en su película que tiene que responsabilizarse de sus acciones y que no tiene la posibilidad de dar un paso atrás al momento de ser un superhumano queriendo ser un héroe. Esa misma responsabilidad de detener al villano y salvar al día a costa del peligro que pueda significar para él y para los que lo rodean, este Peter la asume, no tanto con palabras o diálogos, pero sí con sus acciones en la película. A lo cual yo le doy un 50-50. Vamos a creerlo pues. Pero en Far From Home todo se va a la basura. El desarrollo que tuvo en Civil War, en Homecoming, en Infinity War y en Endgame, adiós, no existe. Bueno, no es como si no existiera, sino que le vale 3 kilos de ver. Far From Home sin duda fue lo que echó para atrás en cuanto al recibimiento del público en general al Spider-Man de Tom, ya que pasaron casi todos los acontecimientos importantes y críticos del MCU, hasta contando la Guerra del Infinito. ¡Thanos, mamón! Que Peter ya le había metido 4 patadas en el esternón a ese cabrón, y aún así él duda en si ser o no ser Spider-Man. ¿Qué es eso, güey? No mames. Que todo el mundo espera que sea el sucesor de Iron Man porque
¿por qué no? Además de pensar que a lo mejor y Tony estaba equivocado en confiarle toda su tecnología y que en vez de ser él el encargado, a lo mejor se refería a que él debía de buscar a alguien más apto para ello. Y qué mejor que un completo desconocido que le cayó bien como fue Mysterio. Bienvenido a los Vengadores. Sin embargo, lo peor de la película, a mi parecer, es sin duda el trozo de trama que se centra en el viaje escolar más aburrido de la historia, con Peter fastidiado con que su labor de ser Spider-Man se interpone en su vida normal para conquistar a Michelle. Aunque bueno, es un adolescente y digamos que está medio pendejo por naturaleza, pero me cuesta imaginar que ese Peter fue el mismo que peleó junto con Tony, Strange y los Guardianes de la Galaxia contra Thanos en el espacio, o el mismo que haya pasado por el sacrificio de Tony con las gemas del infinito. Pero ya, tiempo pasado. Esto ya se quedó en el pretérito antes de Cristo, siendo nada más como una mancha en el trayecto que nos llevaría a No Way Home, la película que nos concierne. Siendo objetivos, No Way Home es muy rara si lo piensan bien. Para empezar, ¿qué fue No Way Home? Por lógica podríamos decir que es la secuela de Far From Home, que de hecho la película inicia y continúa con el final de esta, pero vamos a ir un poco más allá en cuanto a su concepto. En primera instancia, esta película no debía de existir originalmente, porque si nos retomamos al periodo de preproducción de esta película nos daremos cuenta que No Way Home iba a ser completamente diferente, tanto que hasta el director Jon Watts tenía una visión muy distinta de la película, donde sí se seguiría la trama después de la revelación de la identidad de Peter Parker como Spider-Man, pero el antagonista principal sería el ya conocido Kraven el Cazador, dato que fue proporcionado por Tom Holland en una de sus cuantas entrevistas posteriores al lanzamiento de No Way Home. El descartar la idea de meterlo en la trama como villano principal se desconoce porque se desechó, más allá de ser un simple concepto temprano para la cinta, aunque creo que ya todos podemos intuir por qué fue así: la pandemia. Este virus que habría afectado a todo el planeta, y Disney no sería la excepción. Así que tendrían que hacer algo. No podrían quedarse con los brazos cruzados sin ganar esas cantidades astronómicas de dinero que les encanta recaudar y que posiblemente sean mucho más que las recaudaciones en impuestos de tu país de preferencia. Es entonces con un mundo con la economía totalmente dormida donde Marvel y Jon Watts optarían por finalmente recurrir al multiverso, siendo una trama ya bastante recurrente en otros medios como lo pueden ser los cómics y un poco nuevo si hablásemos de la industria del cine. Me atrevería a decir que Spider-Man Into the Spider-Verse de Sony de 2018 fue el parteaguas generando una oleada de hype y expectativa hacia los crossovers de distintos universos de personajes ficticios. Trama que es en su mayoría interesante para nosotros, aunque se trate o no de Spider-Man, gracias a que sacia nuestra curiosidad sobre la interacción y las opiniones que tendrían dichosos personajes de sus versiones de distintas realidades. A mí no me van a engañar, los multiversos son como una especie de comodín para garantizar el éxito en cualquier medio de entretenimiento, pero ¿qué se le puede hacer? Nada. Así que vamos a seguir como si no nos hayamos dado cuenta. Elaborar algo así de primeras no parece tan complicado de llevar a cabo en una película, pero que en realidad, a no ser que seas Marvel o Disney, es imposible de hacer para cualquiera o cualquier compañía del mundo, porque simplemente no les va a salir bien. Un crossover entre las tres sagas de películas de Spider-Man, dos realizadas y canceladas por la propia Sony y la última por Marvel, siendo la saga todavía vigente hasta hoy en día. Estas películas Sony fueron hechas en su totalidad por las decisiones de la productora y el presupuesto que se tenía para estas, y nada de esto hubiese pasado si esos directivos o quién sabe quién chingados estos señores negociadores de negocios negociados no hubiesen dado luz verde a ninguno de esos proyectos. La saga de Sam Raimi fundando y dándole forma al cómo veríamos a Spider-Man en el cine, la saga de Mark Webb actualizando este concepto, modernizándolo a su manera y enfocándolo un poco más a un lado sentimental, y la saga de Jon Watts que, de base, ya forma parte de un universo de películas que a su vez forma parte de una saga que todavía no sabemos su desenlace, porque No Way Home fue un crossover con solo fanservice. Para nada. Fungió como ese punto y aparte que le faltaba a su protagonista, esa familiaridad que ya poseían los dos Spider-Man pasados gracias a su desarrollo un poco más organizado, siendo irónicamente estos dos los que terminan por complementar su desarrollo. Claro, aparte de la putiza de parte del Duende Verde. El Peter de Tom estando en el peor momento que pudiese estar gracias a la muerte de su tía May, totalmente agotado y destrozado por el querer hacer un bien como lo fuese, el darles una segunda oportunidad a estos supuestos villanos
villanos de otros universos y ayudarlos a regresar a sus mundos. Esto es lo que hace para mí la escena de la reunión de los tres Spider-Man en el techo de la escuela de las mejores escenas de toda la película, porque se reflejan las tres posiciones en las que se encuentra cada Peter y las cuales hemos ido viendo a lo largo del video, cada uno contándole a Peter 1 lo que han vivido, pero sobre todo priorizando que empatice con ellos porque son los únicos que más o menos podrían sentir algo parecido y que él tiene la capacidad de seguir adelante aun cuando parezca que todo está perdido en su vida como ellos lo hicieron en su momento. Me dijo que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Tal vez no murió en vano, Peter. Todo esto, absolutamente toda esta película, era lo que casi todo el planeta estaba esperando en ese momento. Efecto el cual es casi imposible de lograr para cualquier medio o industria, los cuales anhelarían con todo su ser el llegar a provocar algo de esta magnitud. Ver a los dos Spider-Man con los que nos tocó crecer peleando junto con el de Tom Holland contra los villanos de antaño era lo que esperábamos solo en nuestros sueños, pero ahora se hizo realidad y fue todo lo que esperábamos ver en el cine. A mi parecer esto es lo que hará envejecer de no tan buen modo a la película. Hasta me atrevería a decir que ya lo están haciendo y ya se están sintiendo un poco los efectos que tiene la película. El que se sienta apresurada por momentos, el que ocurran un montón de conveniencias para que la trama avance, como el de encerrar fácilmente a Strange en la dimensión espejo, que el todopoderosísimo CEO de los Atrapaviejas fuese capaz de crear portales, o la presentación de los demás Hombre Araña con un montón de silencios incómodos que no funcionan en ningún lado excepto en la sala de cine, ya ni por mencionar a los efectos especiales que por momentos están bien, pero en otros están de la verga. Para finalizar y responder la pregunta del millón, ¿por qué no debió de existir No Way Home? Por ser una completa anomalía en la industria del entretenimiento moderno, siendo en su máxima expresión una demanda contemporánea de un enorme séquito de fans como no fans hacia una empresa, la cual sería una de las únicas en el mundo que poseería todos los derechos y recursos materiales como para haber producido y lanzar una película basada en un fenómeno de nuestra cultura general. Todo gracias a malas decisiones, buenas decisiones, el trabajo de varios estudios, recaudaciones en taquilla, directores, actores, fans, azares del destino y un superhéroe que ha significado mucho para la vida de no una, sino varias generaciones de espectadores, donde el personaje ha ido evolucionando a través del tiempo junto con ellos, siendo este creado y dado a luz gracias a las ilusiones de personas tan comunes como tú y como yo, plasmadas en un papel hace muchos años.